Vamos a continuar con nuestra clase. Antes de entrar al contenido, vamos a observar algunos fenómenos físicos. Acá tenemos un objeto que sería un estante, un soporte, algo que está en contacto con esta superficie. Nosotros queremos mover esto y se mueve con cierta dificultad. Vamos a suponer que esto tenga otra forma, otra característica, que en este caso es un móvil. Y la característica, la diferencia entre este objeto y este objeto es que este tiene rueda. O sea que para mover este objeto se necesita más fuerza que para mover este objeto. Es decir, entre la superficie de contacto y la superficie de la pieza que se quiere mover, existe una resistencia. Y esa resistencia que es al movimiento se llama fricción. Fricción es la fuerza que se opone al movimiento. Entonces, ¿qué es lo que uno realiza para poder mover? Empuja y vence esta resistencia. A más de alguno le habrá pasado la experiencia de empujar un vehículo que quedó sin batería o sin combustible, ya sea moto o coche, ¿verdad? Y no le llama la atención que con su fuerza tenga que mover una carga de una moto que sería más de 100 kilos o un coche que pesaría 1000 kilogramos. Entonces, la fuerza con que uno empuja es la fuerza que se llama fuerza de fricción o de rozamiento. Entonces, fuerza de rozamiento, vamos a ponerle fuerza F. ¿Ya? Entonces, uno tiene un objeto y para que se mueva hacia acá, para que se produzca un movimiento, se necesita aplicarle una fuerza. Tiene un peso y acá hay una superficie de contacto. Entonces, ahí tenemos la fuerza que se aplica para mover el peso con mayor o menor dificultad. ¿Eso de qué depende? Depende de un hecho físico que se llama coeficiente de rozamiento. Con la letra griega parecida a la U, mu. El coeficiente de rozamiento es el cociente entre la fuerza de rozamiento y el peso. Y este valor siempre va a ser menos de 1, nunca 1. Es decir, menos 1 de 0,5, 0,1, 0,2, 0,05, por ejemplo. ¿De dónde? Fuerza de rozamiento, es decir, la fuerza que uno aplica para que se mueva esto, es la fuerza de rozamiento. O sea, cuando uno empuja un objeto y se mueve un objeto, es la fuerza que hay entre la superficie de contacto, que se llama fuerza de rozamiento. Entonces, fuerza de rozamiento va a ser igual al coeficiente de rozamiento por el peso. Ese principio, ese hecho sencillo es lo que ocurre en todos los aspectos. Por eso es que sentimos, por ejemplo, cuando una cubierta, por eso se recomienda que la cubierta debe estar bien inflada a una presión X. Si es un coche, por ejemplo, 32 PSI, 32 bar, que sería como 2 kilogramos por cada centímetro cuadrado de presión de aire dentro del neumático. Si se desinflara esto, necesita el motor aplicar más fuerza para poder mover el coche. Entonces, cuanto menos superficie de contacto haya, va a haber menos coeficiente de rozamiento, porque el coeficiente de rozamiento sería como la resistencia. Vamos a suponer que esta superficie no se mueve así como está y le ponemos no precisamente rueda, por decir, le ponemos rueda, se va a mover con mayor facilidad, pero le ponemos
por ejemplo, grasa o aceite entre la superficie de contacto, entonces también este se va a producir con, se va